Buenas noches, soy Ana Leticia Sánchez Acevedo. Mi número de matrícula es 2101-3955. Actualmente curso el módulo Sociedades y Contratos Mercantiles de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del reto es aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El nombre de mi asesor es el doctor Armando Llanos Mendoza. La fecha de hoy es 29 de junio del 2022. Como siguiente punto, se solicita analizar el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y en embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. A continuación, la primera pregunta sobre el caso presentado, la cual dice: ¿qué tipo de contrato mercantil celebró las partes? Argumenta tu respuesta. El contrato celebrado entre las partes es un contrato de compraventa internacional, el cual se define como un contrato que presenta puntos de conexión con 2 o más países, lo cual significa que es como 2 o más ordenamientos jurídicos, que en este caso son los de España y los de Nueva Zelanda. Se puede decir como definición que un contrato internacional es un acuerdo de voluntades pactado entre 2 o más partes que tienen sus domicilios o residencias en estados o países distintos. La segunda pregunta es la siguiente: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? Es un contrato internacional porque es con 2 países, con 2 ordenamientos jurídicos distintos. Existen elementos esenciales que nos llevan a dar esta respuesta afirmativa. Uno es que la parte lleva a cabo la negociación en países diferentes, el domicilio distintos, y es decir, Nueva Zelanda y España. A continuación, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de contratos internacionales celebrado por medios electrónicos identificaste? Argumenta tu respuesta. Los contratos electrónicos son acuerdos de voluntades celebrados a través de medios electrónicos, en los cuales las partes contratantes establecen de forma volativa obligaciones que son exigibles. De acuerdo al caso analizado y a la autora Lucía Beatriz Scotch de su libro Contratos Electrónicos, un estudio desde el derecho internacional privado argentino, se puede observar que un tipo de contrato internacional por medios electrónicos que se puede observar en el caso planteado es según el objeto, el cual es aquel que se realiza para adquisición de bienes tangibles que deben ser enviados físicamente usando canales de distribución. En este caso, el equipo quirúrgico y material también quirúrgico se consideran bienes tangibles. El otro tipo de contratos electrónicos según los objetos involucrados, donde se define el tipo business to business, ya que con mercancías de 2 empresas,
donde hay empresas compradoras y empresas vendedoras. La siguiente pregunta es ¿qué obligaciones corresponden a cada parte de suscripción del contrato? Argumenta tu respuesta. En este caso, los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de compraventa internacional se encuentran enmarcadas en el documento. Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, entre las que podemos encontrar las siguientes partes de un contrato internacional. Son el vendedor o el exportador y el comprador o importador, y las obligaciones son las siguientes. Del vendedor a exportador, entregar la mercancía después de transferir la propiedad. Hacer entrega de los documentos relacionados de las mercancías tal y como se estableció en el contrato de compraventa internacional, así como en la Convención de Viena ya mencionado. El transporte de las mercancías, si así fue acordado, el contrato de compraventa internacional, así como la identificación de las mercancías, la cual deben estar en buenas condiciones físicas. Las obligaciones del comprador o importador son el pago de mercancías y la recepción de la misma, pagar según lo acordado en la moneda y cantidad pactada. En caso de que el comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor deberá exigir al comprador el cumplimiento de la misma, declarar por terminado el contrato y exigir una indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato. Aquí se está usando mucho también, está muy de moda los contratos internacionales, como es por medios electrónicos, como con las empresas de Alibaba, AliExpress, y son muy parecidos con sus términos y con los términos que establece también cada contrato. Bueno, yo en lo particular, cuando estuve leyendo esto de los contratos, se me hizo muy parecido, y me imagino que así es los contratos internacionales que se están llevando a cabo por ahora en modernos. Bueno, seguimos. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debería aplicarse? Argumenta tu respuesta. En las cláusulas del propio contrato debe especificarse la determinación del ordenamiento jurídico aplicable, lo cual se observa que no se hizo de acuerdo a los planteamientos en la pregunta. La contratación internacional se complementa por diferentes mecanismos internacionales. Para efectuar el presente trabajo se analizarán los mecanismos internacionales, los cuales son los más relevantes en el funcionamiento de los contratos internacionales. Por una parte, es la aplicación de la Convención de Viena para los contratos de compraventa, y por otra parte, los Incoterms, los cuales son poco conocidos y pueden estar mal aplicados al momento de la contratación. La siguiente pregunta menciona lo siguiente. Considerado que la recepción de las mercancías no fue acordada a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Argumenta tu respuesta. Hay que remitirlos al documento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercancías. En su sección 3, artículo 45, nos habla de los derechos y de las acciones a tomar en casos de incumplimiento de contratos por el vendedor. Si el vendedor no cumple con cualquiera de las obligaciones que
incumben conforme al contrato o a la presente convención. El comprador podrá ejercer los derechos establecidos en esta convención. También exigir la indemnización por los daños y perjuicios, por lo que el comprador no perderá el derecho de exigir la indemnización de los daños y perjuicios, aunque ejerza cualquier otra acción conforme a su derecho, como la cancelación del contrato. Por otra parte, cuando el comprador ejerza una acción por incumplimiento de contrato, el juez o árbitro no podrá conceder al vendedor ningún plazo de garantía. La última pregunta: ¿crees que procede la cancelación del contrato? Argumenta tu respuesta. Sí procede, de acuerdo al artículo 73 de la propia Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercancía, el cual nos dice que en los contratos que estipulen entregas sucesivas de mercancía, si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas o cualesquiera de la entrega constituye un incumplimiento esencial del contrato en relación con esa entrega, la otra parte podrá declarar disuelto el contrato en el que respecta a esa entrega. Por último, como conclusión, se solicita enunciar qué cláusula crees que podrán ser aplicables al contrato de celebración en el hospital. Caminemos juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Argumenta tu respuesta. Creo que todo contrato, aunque no exija la formalidad y ya sea por medios electrónicos, como lo fue el ejemplo, debería de contener las siguientes cláusulas. Se debe solicitar la identificación de cada una de las partes, declaraciones de ambas empresas, objeto del contrato, descripción detallada de las mercancías y costos y opciones de pago, plazo y condiciones de entrega de la mercancía, inspección de la mercancía antes de enviarlas, los derechos de propiedad, transmisión de riesgos, garantías que tiene el vendedor y derecho de reclamo del comprador en caso de incumplimiento, cláusulas de arbitraje comercial, posibles modificaciones, adecuaciones al contrato, vigencia del contrato, legislación e idiomas aplicables, cláusulas donde se especifican las causas de anulación del contrato. Muchas gracias. Que tengan muy buena noche.